Asbestas es una de las películas españolas más recordadas de los últimos años y la hasta ahora obra cumbre del director madrileño Rodrigo Sorogoyen. Estrenada en 2022 y disponible para todos aquellos que aún no la hayáis visto en Netflix y RTV Play, este thriller rural nos transporta a un aislado pueblo gallego donde las tensiones sociales, económicas y culturales convergen en un relato tanto claustrofóbico como implacable. Sorogoyen, conocido por su capacidad para generar un suspense atmosférico, aprovecha la austeridad del entorno rural y los silencios de la vida que ello conlleva para construir una experiencia cinematográfica que nos atrapa y sofoca. Desde el primer fotograma, la película se sumerge en un crescendo de conflictos interpersonales que reflejan una lucha más amplia entre lo foráneo y lo autóctono, el progreso y la tradición, la convivencia y la hostilidad. En el día de hoy analizaré principalmente el entorno generado a lo largo de 2/3 del metraje de Asbestas y cómo este envuelve al espectador en una sensación de agobio y asfixia que está presente casi en cada poro por el que respira la película. Con una dirección meticulosa y actuaciones magistrales, la obra logra traducir el desasosiego y la tensión en imágenes cargadas de un significado que nos atrapa por completo. Un ambiente captado a la perfección por Sorogoyen y que protagoniza el vídeo de hoy, Asbestas, pura opresión. Como he comentado, Asbestas es una obra que se distingue por su capacidad para generar una sensación de opresión que envuelve al espectador durante gran parte del metraje. Desde su introducción, la cinta establece un ambiente sofocante, marcado por tensiones sociales y emocionales que crecen de manera inexorable hasta alcanzar un clímax trágico. En este análisis más o menos cronológico exploraré cómo Sorogoyen utiliza herramientas cinematográficas como la composición, el blocking y la profundidad de campo para construir una narrativa que transita desde la opresión creciente, y que resulta lo más destacable en la película, hasta el contrapunto que supone una soledad que acaba transformándose en afecto entre madre e hija. Así que, ahora sí, vamos allá. La película ya desde el comienzo nos adelanta parte de la trama y el final del primer acto de la misma. En la escena introductoria somos testigos, además, del clima creciente que Sorogoyen va a ir insuflando a su cinta y que nos atrapará por completo. El espacio visual es la primera gran muestra de este ambiente opresivo, siendo ocupado por cuerpos, caballos con sus torsos y cabezas acaparando la mayor parte del plano, mientras una música que nos genera incomodidad comienza a aparecer. Instrumentos de cuerda que, como si fuesen las mismas crines de los caballos siendo tocadas de forma perversa, contribuyen a crear una atmósfera tensa y delicada. La cámara se fija sobre la mirada de uno de los hombres, quien mira a su alrededor como un depredador, en busca de la mejor presa posible. Vemos entonces como un solo adestrador se abalanza sobre un caballo, resultando una tarea que se aparece como casi imposible en primera instancia. La acción se corta y entonces apreciamos a 3 hombres que se coordinan para aislar, separar del resto y atacar a uno de los caballos mientras la música va increciendo. Los 3 hombres son el perfecto anticipo simbólico de los 3 máximos responsables del crimen que tendrá lugar: Sean, Loren y las fuerzas policiales. Mientras la acción se ralentiza, la cámara baja, enfocándose sobre la nariz del caballo, que respira furiosamente. Un movimiento que nos pone por completo a la altura de la víctima y un detalle genial que será repetido más adelante en la película. El plano entonces se corta y pasamos directamente al interior del bar, un espacio aún más claustrofóbico y cerrado si cabe. Toda esta introducción es una demostración total de violencia, un factor que estará presente durante el primer acto de la película en los 3 principales personajes, aunque no se muestre de manera explícita casi hasta el punto de no retorno que todos conocemos. Un elemento que se convierte en cotidiano y que, como comentaré más adelante, contrasta con la filosofía de vida de Olga, la mujer de Antoine. Volviendo al bar, en este espacio comenzamos a ser conscientes de las jerarquías que Sorogoyen se esfuerza por establecer desde el principio, enclaustradas dentro de un espacio oscuro y cerrado. Es la primera vez que vemos a los personajes de la película y el director madrileño deja clara la prevalencia de unos sobre otros, en este caso de los 2 hermanos Santa sobre Eloy en la discusión de la que somos testigos. La escena se mueve al principio de derecha a izquierda, con una cámara que se clava momentáneamente en el hombro de Loren, a quien enfoca claramente. Poco después, mientras la cámara se sigue desplazando, suena la voz de Sean, el sonido que entre el silencio generalizado y el ruido de las fichas del dominó predomina durante la mayor parte de la conversación. El mayor de los hermanos es presentado con la luz del sol iluminando su rostro y mientras escuchamos, casi embelesados, todo lo que tiene que decir. Todos los personajes en esta escena, excepto Sean y Loren, a quien incluso le dan un plano medio solitario, aparecen de manera secundaria, como parte de una atmósfera claustrofóbica en la que Sean no hace sino afianzarse
paulatina pero inexorablemente con su regidor. Su rostro es mostrado casi en todo momento cuando habla Eloy, quien solo obtiene un plano protagónico en el momento en el que le desafía, colocándose por un instante a su mismo nivel de poder. Tras este encuadre tenemos el primer plano que le responde, la hasta ahora imagen más empoderante de Shang, quien con su personalidad se ha hecho con el lugar. Con unos ojos que recuerdan a los de un depredador posándose sobre su presa y en un primer plano Shang se impone a Eloy. El plano entonces se abre y aparecen Eloy y Loren, quien mira a su paisano con una mirada similar a la que utiliza su hermano. Esta secuencia casi al completo depende de Shang sobre quien gira al ritmo que éste marca, mientras pregunta a todos que acaban dándole la razón y consolidando su poder mediante pequeñas acciones. Tenemos el primer plano de Antoine, de espaldas y como parte del entorno que supone el bar. Es, eso sí, el único personaje de la estancia del que no hemos visto el rostro aún. Este, precisamente, nos es revelado cuando va a salir por la puerta, en un encuadre que pone de manifiesto lo encerrado que está por el entorno. Loren es quien con unos ojos que nuevamente generan temor le responde en el plano, que se conecta, acto seguido, con uno de Shang, cimentando la relación entre ambos hermanos. Shang y Loren están unidos en su propósito común, sea cual sea, y Sorogoyen lo deja claro desde ya. Shang, mientras sigue siendo iluminado por la luz del sol, consigue una vez más que la única persona que quedaba en la estancia acabe por hacer lo que él quiere. Su poder, mediante gestos y respuestas, ha quedado totalmente confirmado. Mientras salimos fuera del bar, al mismo tiempo que Antoine, nos sorprendemos a nosotros mismos respirando por primera vez en la película, que nos da unos momentos de alivio. El sonido ambiente, pájaros sonando, hojas siendo mecidas por el viento, y que forma parte del entorno natural del lugar, nos permite entrar en contacto con el escenario de la acción y comenzar a acostumbrarnos, a la vez que somos testigos de un escenario bien distinto al que suponía el encierro del bar. En esta nueva secuencia vemos a Antoine ser parte del lugar, reacondicionando una casa, trabajando en el huerto y regresando a su hogar, en cuyo interior vemos el ambiente más cálido y acogedor hasta ahora y en el que se encuentra Olga, un refugio cuya ambientación contrasta incluso con el exterior de la propia casa. En su integración, sin embargo, no deja de haber algo solitario, aunque son parte del lugar y participan de varias actividades sociales, no dejan de ser gente ajena a la aldea. Que Sorogoyen muestre las acciones de Antoine reformando una casa, mirando los molinos de viento o contemplando la aldea desde el tejado de una casa antes de saber nada del conflicto que esto provoca, nos hace empatizar con el protagonista y comenzar a coger manía a Shang por su comportamiento previo en el bar. Aunque aún no sepamos demasiado acerca de la trama principal de la película, las acciones contrapuestas de ambos personajes nos hacen posicionarnos de parte de Antoine casi desde el principio. Sorogoyen continúa mostrando a Antoine en contacto con la naturaleza, que en ocasiones representa un escenario casi bucólico y remoto, lleno de una belleza que irá tornando en desazón. En esta escena en concreto, el francés pasea con su perro Titán por la montaña cuando es testigo de un detalle absolutamente fascinante y que revela parte de la narrativa de la película de forma tanto sutil como sublime. Amo y perro se encuentran en la montaña con unos caballos que, algo recelosos, cruzan el camino que están recorriendo el protagonista y su mascota. En un momento dado, dos caballos se quedan rezagados, uno adulto y blanco, el color de la pureza, y una joven cría de color marrón. El primero sigue su camino sin titubeos, guiando al segundo animal, quien antes de proseguir, mira directamente a Antoine. Este es un detalle narrativo fantástico, pues viene a representar la anticipación perfecta que tiene que ver con el segundo acto de la película, como madre e hija quedan solas ante la pérdida de Antoine, sirviendo Olga con su carácter y moralidad intachables de guía para su propia hija. Escenas como la de Loren con Antoine y el coche averiado siguen perpetuando el poder de ambos hermanos, haciendo que se cierre sobre Antoine. El final de esta secuencia, con la mirada heladora de Loren, una vez más, sigue dejando velada su amenazadora presencia, aunque aún no sepamos realmente qué supone. El bar es, una vez más, el territorio de Shang, la muestra más clara de su poder y asfixia y que casi cada acción nos sigue confirmando. Eloy se marcha desde la barra, a donde ha sido relegado. La cámara entonces se mueve con él, pareciendo seguirle en una primera instancia pero deteniéndose y fijándose en la mesa del bar que comanda Shang. Con el plano fijo sobre su rostro, que parece mandar sobre la cámara, vemos como el mayor de los hermanos Santa se agazapa, revelando su naturaleza, esperando su momento y soltando su característico Francés. La conversación posterior pone las piezas de la trama sobre la mesa, figurada y literalmente, mientras la cámara, que se acerca de manera lenta pero inexorable, va dibujando ese clima de asfixia que se traza poco a poco pero que se cierra por completo sobre la figura de Antoine. En este nuevo diálogo, la voz cantante la vuelve a llevar Shang, quien establece los rangos de forma clara.
Con este revelador encuadre, tras la pregunta de Jean, vemos como Antoine se encuentra, al igual que Eloy antes, entre las presencias acorraladoras que suponen ambos hermanos. El clima es incluso más asfixiante que en la primera escena, con un silencio que resulta atronador, claustrofóbico y que Jean domina con puño de hierro. Cuando se rompen, nos sorprendemos una vez más a nosotros mismos, habiendo contenido la respiración. De nuevo, del interior del bar pasamos al exterior, a la naturaleza y más concretamente al trabajo, dibujando una subversión genial por parte de Sorogoyen. El intercambio de significados entre ambos ámbitos, trabajo por un lado y el ocio que supone el bar por otro, lleva a un juego muy interesante que confunde a la audiencia, pero que poco a poco cambia la percepción preconcebida que podríamos tener acerca de ambos ámbitos. Nuestro lugar seguro no es, ni mucho menos, aquel que podría suponerse como tal, ya que este representa el continente de la amenaza de la película. En este punto me gustaría resaltar como todos los planos estáticos de Antoine, Olga o de ambos a la vez en encuadres que los muestran cercanos a la lente son con los personajes mirando de derecha a izquierda, lo que vendría a suponer echar un vistazo al pasado. Una anticipación del comportamiento posterior de Olga contemplando su vida anterior y sobre todo una posición vigilante en dirección a casa de los Santa, que suele representarse en el eje izquierdo o el contrario. En este, los movimientos y saltos de los hermanos recuerdan a los de animales, primitivos y salvajes, sirviendo de igual manera como anticipo de su acción posterior. Ante su presencia, Antoine se muestra impotente, mientras la película ofrece una contraposición del interior de la casa al exterior de noche, en movimiento inquietante, y que vuelve a contrastar con el ambiente y sensación del mismo escenario, cálido y seguro de día. Las pequeñas muestras del acoso de los hermanos, que nunca se enseñan desde su perspectiva ni directamente, comienzan a cambiar el ya de por sí algo inquietante clima, mutando hacia uno que comienza a revelar una amenaza más real, pero que aún no comprendemos del todo. Un ambiente opresivo que comienza a primar por encima del resto dentro de Asbestas. Ya he hablado sobre las miradas de ambos hermanos, muestras estremecedoras que se siguen poniendo de manifiesto cuando Antoine va al bar con la cámara en su bolsillo por segunda vez. En esta escena ambos hablan, pero sus ojos permanecen fijos como los de depredadores sobre Antoine, revelando su preponderancia frente al que consideran como un intruso. Sorogoyen deja esto claro en otras escenas, como en esta, en que fuera de la gasolinera vemos en un plano solitario como Jean se acerca a la cámara increpando a Antoine. En el contraplano del francés, lejano y plagado de masas que ocupan el campo visual, acabamos viendo como Jean lo invade, para con su presencia implacable amenazar al francés y hacernos sentir de lleno el sometimiento que representa el gallego. Este sentimiento llega a su punto más álgido con la escena en que Jean y Loren amenazan más directamente al matrimonio, rodeando su coche con un comportamiento primitivo y nuevamente casi animal. Después de este momento de altísima tensión tenemos un plano que nos revela y genera la incomodidad que acabamos de percibir de una manera sutil y fantástica. En este encuadre, Olga se encuentra en la cocina, de espaldas a ella y mirando por la ventana. Lo clave en esta imagen es la gran cantidad de aire y espacio visual que podemos ver a su espalda. Normalmente el espacio en planos similares, con personajes mirando hacia una dirección concreta, se suele dejar precisamente por ese lado. La elección consciente de Sorogoyen en este caso, pero también de otros directores en sus películas, responde a un objetivo: generar incomodidad, claustrofobia o tensión. Estos tres sentimientos se encuentran en su punto más alto dentro de Asbestas en este momento, y la utilización de este recurso nos hace sentir que algo está fuera de lugar, por la falta de espacio visual en el lado de la pantalla al que dirige su mirada el personaje, y la exagerada cantidad de área que hay a su espalda. El espacio tras la mujer de Antoine acaba por ocuparlo precisamente este, haciendo que el plano cambie y veamos uno frontal de Olga que pasa a intercalarse con contraplanos de Antoine. En el primer plano de ambos, desde la perspectiva que antes veíamos, la cámara está algo más cercana a ellos, pero no lo suficiente. Sigue habiendo demasiado aire a la espalda de Olga. La presencia de su marido y los intentos de este por tranquilizarla no son suficientes ante la situación límite en la que se encuentran. Avanzando, el hecho de que exista un momento en el que parece que las cosas pueden tener solución es otro detalle genial y que nos conduce a uno de los momentos más recordados de Asbestas. Este plano prolongado, que protagoniza la escena más tensa en cuanto a diálogos de la película, es ya uno de los momentos más recordados de la carrera de Sorogoyen y un último pulso final en el que, aunque tan solo por un instante, albergamos esperanza. Las interpretaciones, magníficas, nos trasladan a la encrucijada ante la que nos encontramos. Por un lado, un Luis Zahera que pasa de mostrar su lado salvaje encarnando a Jean a un resentimiento amargo y profundo. Y por otro, Denis Ménochet interpretando a un Antoine que saca a relucir tanto su conflicto como su orgullo en una escena cargada de peso y significado en casi cada palabra. En definitiva, dos posiciones enquistadas y que, a pesar de los pequeños resquicios que tenemos en la discusión sobre encontrar alguna solución, está destinada a un final ya establecido.
La escena muestra la evidente desventaja en que se encuentra Antoine, con un Shang que no está dispuesto a ceder ni un ápice y un Loren que tras ellos parece irle ganando terreno al francés. La tensión que se construye durante la secuencia entera es apabullante y el llegar finalmente al mismo punto que antes de la discusión nos llena de desesperanza e incertidumbre acerca de lo que va a pasar, aunque lo podamos comenzar a intuir. Antes del final que menciono, Sorogoyen introduce las escenas más familiares, cálidas y cercanas de Antoine tanto con sus vecinos como con Olga. El protagonismo de estos instantes en los momentos que preceden a su asesinato hacen que empaticemos aún más con su posición y que su pérdida, futura pero cercana, tenga aún más impacto en nosotros. La escena de la muerte de Antoine precisamente es una fantásticamente construida y que parte de planos subjetivos laterales que comienza siendo lejanos a Antoine y Titán, pero que se acercan tras la primera vez que uno de los hermanos, Loren, llama al perro. A partir de este momento, Sorogoyen comienza a jugar con la profundidad de campo y el menor de los hermanos, quien aparece y desaparece en el fondo del plano mientras sube la cuesta, generando una sensación de incomodidad e incertidumbre. Poco después podemos ver más planos subjetivos que simulan la perspectiva de los hermanos, más cercanos y tras de arbustos, casi como la imagen que obtienen unos depredadores acechando a su presa. La profundidad de campo, intercalada con los planos subjetivos laterales que he mencionado, vuelve a cobrar importancia tras la fría aparición de Shang y la reaparición de Loren, esta vez en un plano frontal de Antoine que se desplaza hacia nosotros. La acción es directa, habiendo desaparecido los tambores de fondo que también sonaban en la escena de apertura de la película para dar paso solo a los sonidos de la pelea. La cámara en la confrontación sigue y se mantiene a la altura de Antoine. Acaba cayendo con él, mostrando su boca con un lento zoom in que nos recuerda a la secuencia introductoria y pasando directamente a Olga, que se encuentra tumbada en la cama como Antoine en el suelo y a la misma altura, conectando a ambos personajes. La acción en este momento de la película, sobre los 2/3 de la misma, se traslada directamente al presente, una decisión que añade aún más viveza a la tragedia. A partir de aquí, la opresión que se ha ido generando hasta culminar con su máxima y terrible expresión vira para mostrar la soledad de Olga. Este factor, aunque en buena parte como un símbolo de fortaleza, existe y debe ser enseñado con las consecuencias que trae consigo. La película nos ofrece esta nueva versión en imágenes como esta, con la viuda de Antoine de espaldas y de nuevo en la cocina, en el mismo encuadre que antes. Ahora, sin embargo, no hay espacio a su espalda, la incomodidad y el agobio han desaparecido. Estos sentimientos han sido sustituidos por la soledad que siente, representada por la masa de espacio ante ella. Escenas más tarde, su vecino ocupa este vacío, mostrando la fortaleza de Olga y su predisposición por seguir adelante llenando su vida con aquello que puede. Su relación con su hija Marie, un factor refrescante pero sobre todo de conflicto para el último acto de la película, parece romperse por completo en su gran discusión. En este momento el intercambio de diálogo resulta absolutamente brillante, haciéndonos entender las posiciones de ambos personajes con todos sus matices, a la vez que la dirección varía entre ambos ejes, equilibrando el poder de forma continua. Tras la explosión en la discusión y en un punto que llega a parecer de no retorno, Sorogoyen nos ofrece acciones de madre e hija de forma distante y solitaria. A través de planos de ambas en ejes separados que nunca se conectan, el director madrileño nos introduce de lleno en su enfado, lo que hace la situación aún más delicada. Su punto más distante lo supone este, en que ambas son mostradas de espaldas a la naturaleza y con demasiado espacio por ocupar en sus planos. Poco a poco su enfado se va suavizando, mientras madre e hija se van uniendo para superar la violencia que han sufrido en sus vidas de la manera ejemplar que predica Olga, pero con el punto diferente y positivo que aporta su hija Marie. Sorogoyen, que antes las había separado en imagen, las va reuniendo de manera paulatina pero imparable, llevando a que ambas coincidan en planos con la otra, quien parecen hacer hueco en esta reconciliación. Madre e hija acaban compartiendo momentos preciosos y verdaderamente íntimos, como cuando duermen juntas, cuando van a por las ovejas o en su despedida, que rubrica lo difícil del camino que les resta pero que señala la manera en que deben recorrerlo. La opresión poco a poco desaparece para dar lugar a una unión que es la que prevalece, con Olga sirviendo como guía para su hija María ante el destino tan cruel que les ha tocado vivir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Asbestas es una película excelente, una narración profundamente visual que utiliza la opresión como el punto focal para sumergirnos en una atmósfera que refleja la tensión constante entre los dos ejes que se contraponen, progreso y tradición, lo foráneo y lo autóctono, el conflicto y la paz. Rodrigo Sorogoyen, con su fantástica dirección, emplea un léxico cinematográfico riquísimo para plasmar una lucha no tan solo física sino también simbólica, donde los espacios cerrados y los comportamientos dominantes de personajes como Shang representan un pequeño mundo dentro de una sociedad que, a veces, tiene conflictos ineludibles. El sentimiento de incomodidad generado acaba culminando en un acto trágico que marca un antes y un después,
transitando de la sensación de asfixia a una de soledad y resiliencia, como los contrapuntos perfectos a la pura opresión y a la violencia. Ahora no os olvidéis de darle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y dejarme en comentarios análisis que os gustaría ver en el futuro en el canal. Sin mucho más, hasta el próximo vídeo. Would you dream a dream of me, wherever you may be? Goodbye, little darling, goodbye.